Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. En esta oportunidad voy a estar respondiendo o comentando una sugerencia que me pasaron acerca de una publicación de teología paulina sobre, sobre raíces hebreas. Él acusa a los hermanos de raíces hebreas de judaizar, ¿sí? No es que me agarró la unción del locutor, es que todavía estoy en un estado gripal importante, de gripe, ¿sí? Y esto no me impide que hagamos estas publicaciones, estos comentarios, estos análisis. Sepa disculparme si mi voz suena media ronca, ¿sí? Pero bueno, de todos modos vamos a tratar de estar analizando y comentando, ¿sí? Teología paulina. Hay algunos referentes importantes en esta corriente de pensamiento. No todo el cristianismo piensa de esta manera, ¿sí? Un referente a esta corriente de pensamiento es Armando Alducin, ¿sí? Armando Alducin, dispensacionalista, ¿sí? Ellos, básicamente lo que sostiene esta teología paulina es que el apóstol Pablo tenía una revelación superior que el resto de los apóstoles, ¿sí? De hecho hay una materia, porque me ha tocado en algún momento cuando estudié teología, ¿sí? Una materia que estaba dividida en tres materias, tres módulos sería Revelaciones Paulinas 1, Revelaciones Paulinas 2, Revelaciones Paulinas 3. ¿Qué es Revelaciones Paulinas? Lo que trataba de mostrar es que el apóstol Pablo predicaba algo distinto que el resto de los apóstoles. A eso estaba enfocado, Revelaciones Paulinas, ¿sí? Nada más alejado de la realidad. El apóstol Pablo no predicaba un evangelio distinto que el resto de los apóstoles, y el resto de los apóstoles no predicaban nada distinto que Moisés, ¿sí? Ni que los profetas. Entonces, ¿por qué digo esto? Justamente porque el escritor a los hebreos lo muestra. El apóstol Pablo lo exhibe a cada rato. Cuando el apóstol Pablo cita el libro de Isaías y dice: ¿quién ha oído a nuestro anuncio?, citando al profeta, él se está refiriendo al evangelio, ¿sí? Y cita a Isaías, y Isaías estaba hablando de la ley, porque el pueblo se ha apartado de la ley, ¿sí? El problema que siempre tuvo el pueblo, el único pueblo del Todopoderoso, es que la continua rebeldía en contra de los mandamientos, como teología paulina, ¿sí? Se rebela en contra de los mandamientos del Todopoderoso. Fíjense lo que dice Hebreos 4. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Si ustedes leen Hebreos 3, está hablando de Moisés. Habla del reposo, de que porque fueron rebeldes el pueblo de Israel no entraron en el reposo. ¿Rebeldes a qué? A lo que se le anunció. ¿A dónde? En el monte Sinaí, ¿sí? Entonces dice: porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas. Si usted lo busca esto, en el griego dice evangelizo, ¿sí? De evangelio. Se nos anunció las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, ¿sí? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense en el 4:6, capítulo 4:6 de Hebreos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de la desobediencia.
no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, el Evangelio, por más que el Evangelio sea una palabra griega, es lo mismo que predicaba Mashiach. Las palabras de vida que nosotros leemos en Juan 6, 66, 67, ¿sí? Ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esas mismas palabras de vida nosotros las escuchamos o leemos en Hechos 7, cuando Esteban dice que lo que anunciaba Moisés a la congregación, iglesia, eclesía, dice en griego, a la iglesia, a los pies del monte Sinaí, eran palabras de vida, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que por algo los apóstoles llenaron el Brit Hadashah, las cartas del apóstol Pablo, de referencias, citas, ¿sí?, al Tanaj, a las Escrituras. Si uno quiere que esto ya deje de ser o esté descartado totalmente, ¿por qué lo voy a citar? No tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene lógica. ¿Cómo yo te voy a enseñar en contra de la ley y la voy a estar enseñando? ¿Sí? ¿Cómo va a pasar eso? No tiene lógica, no tiene sentido. Pero la idolatría ciega los ojos y no te dejan ver. Entonces, ¿por qué uno cuando anuncia el Evangelio, los otros no pueden ver? ¿Sí? No pueden oír. Porque la idolatría los ciega, los hace sordos para oír, ¿sí? Por eso, en los discursos de Mashiach, él decía, el que tenga oídos para oír, o sea que el que esté menos contaminado, oiga, ¿sí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así dice el Ruach. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Bien. Punto aparte, vamos a escuchar, entonces vamos a empezar a analizar. No sé si vamos a llegar a culminar con este video, el análisis de este video, por ahí se hace medio largo, pero vamos a escuchar y a comentar de las cosas que define, dice, habla o enseña Alpizar en contra de Raíces Hebreas, ¿sí? Sigamos escuchando. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero compartir este pequeño live con ustedes para hablar del significado de la palabra judaizar que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra dentro del Nuevo Testamento es un apax. Eso significa que solo aparece una única vez dentro de todo el Nuevo Testamento. Y es muy importante mencionar, queridos hermanos, que esta palabra se ha intentado redefinir, torcer de parte de los judaizantes del mal llamado, pues, movimiento de raíces hebreas, como todas las cosas que por supuesto ellos hacen. Bueno, la acusación que hace Alpizar es que los hermanos de Raíces Hebreas te tratan de torcer la definición de judaizante, ¿sí? O judaizar. Sin embargo, si usted presta atención, lo que han enseñado, yo les digo porque conozco a varios de Raíces Hebreas, lo que ellos enseñan es la definición de las Escrituras. El apóstol Pablo, en el mismo libro de Gálatas, que está por leer, Gálatas 2:14, pero en el mismo libro de Gálatas 1, 13 y 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba, tiempo pasado, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres. ¿Qué era el judaísmo? Tradiciones de los padres. En otro tiempo, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo enseña que él abandonó el judaísmo, él dejó el judaísmo, ¿sí? En otro tiempo hacía eso, y en el judaísmo, cuando él estaba en el judaísmo, hacía eso. Entonces, el concepto que tenía Pablo era en contra del judaísmo, porque la carta a los Gálatas está enfocada directamente en contra de los judaizantes. ¿Qué predicaban los judaizantes? Los judaizantes predicaban salvación por medio de una obra de la Torá, que era la circuncisión. Si no te circuncidas, no sos salvo. Eso es lo que se ve en Hechos 15. Los hermanos introducidos ahí, que venían del judaísmo, le decían a los nuevos que si no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, dicen, no podían ser salvos, no podéis ser salvos. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿qué? ¿Cómo? Que la salvación no depende de la circuncisión, la salvación es la fe en Mashiach. Entonces se armó una disputa no muy pequeña, tanto así que tuvieron que ir a Jerusalén y exponer qué estaba pasando, ¿sí? Y se expuso, y Pablo fue conforme a esa revelación. Él entendía que uno no era salvo por una obra de la ley con respecto a lo que era la circuncisión, sino por la fe de Mashiach. Pero en el mismo libro de Gálatas, Pablo predica circuncisión. Él dice que él predica circuncisión. Si él predica circuncisión, ¿por qué es perseguido todavía? Si el judaísmo era algo que él dejó, y el judaísmo tenía que ver con eso, ¿por qué circuncidó a Timoteo? ¿Se entiende? Entonces, dice que los que practican de las obras de la ley, de la gracia habéis caído, dice Pablo, ¿no? Entonces lo sacó de la gracia a Timoteo. Escuchen, a veces, yo creo que casi siempre no se ha entendido a las palabras del apóstol Pablo, y dice Pedro que los indoctos tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición, ¿sí? Entonces, el ser humano se revela a la voluntad de Dios. Pablo dice que la carne no se sujeta a la ley. La carne no se sujeta a la ley ni tampoco puede. La carne se pone en contra. El ser humano, que es carnal, se opone a la ley de Dios. El ser humano espiritual sirve a la ley de Dios, ¿sí? Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y Pablo dice que la ley es espiritual. Y yo soy el carnal vendido al pecado, dice Pablo, ¿sí? Viendo la ley en los miembros de querer rebelarse en contra de la voluntad del Todopoderoso. Bueno, sigamos escuchando, sí, porque me entusiasmo y empezamos a hablar, a enseñar. Escuchamos. Vamos a leer por un momento lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, del 11 en adelante, para poder entender el significado de esta palabra. Permítame un momento. Bueno, fíjense que casi siempre la teología no te lee el versículo que sigue, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Vamos a escuchar y vamos a leer el versículo siguiente. Bien, bueno, esta palabra vamos a leerla en su contexto para poder entender. Dice, pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar. Aquí condenar, por supuesto que no se está refiriendo a que Pedro ha perdido la salvación y se va para el infierno, sino que aquí condenar significa que era digno de exhortar. Entonces, esto es lo primero que aprendemos en la literalidad del texto. Bueno, condenar y exhortar no es lo mismo, ni en griego es kataginosko, ¿sí? Y parakaleo es exhortar.
exhortar y condenar no es lo mismo. Sí, lo estaba reprendiendo a Pedro, sí, lo reprendió, porque condenar tiene que ver con un juicio. Entonces, conforme a ese juicio, Pablo ejecutó un juicio y lo reprende a Pedro, no lo exhorta. Exhorta, ¿sabe? Exhortar está en 1 Timoteo 2, que dice, exhorto a levantar manos santas y a orar por todos los hombres. Eso es una exhortación. Una exhortación es animar a hacer algo de que no te va a salir a vos por tu propio motivo, movimiento, ¿sí? Por tus propios ánimos. Entonces necesitas a alguien que te anime a hacerlo. Acá no era una exhortación que le hizo Pablo a Pedro, ¿sí? Sino una reprensión, un juicio, ¿sí? Lo reprendió, ¿sí? Sigamos escuchando. Pedro, número 1, es digno de exhortar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, Santiago, el medio hermano del Señor, o hermano del Señor, como la Biblia lo dice, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando llegó, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión y de los demás judíos, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos o a judaizar? Entonces, hay varias cosas que podemos saber. Número 1, como mencioné, Pedro era digno de exhortar. Número 2, dice la Biblia que él, antes de que llegaran los representantes de Jacobo, él comía con los gentiles. Número 3, esto es literal del texto. Número 3, cuando llegaron los representantes de Jacobo, se retraía, dice la Biblia, se retraía, pero cuando llegaron dice, pero antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaba se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión. Bien, hasta ahí estamos bárbaro, porque cuando uno lee lo que está escrito, no hay problema. El problema son las interpretaciones o las lecturas o la sugerencia, algo o sugerir algo que no dice el texto. Pero escuchemos a ver qué dice. Número 1, Pedro era digno de exhortar. ¿Por qué? Porque él comía con los gentiles, pero cuando llegaron los de la circuncisión, los discípulos de Jacobo, por temor a ellos, se retraía. Número 4, dice la Biblia que Pablo le dijo a Pedro, ¿por qué si tú, siendo judío, vives como gentil? Mucha atención. Pedro, siendo judío, vive como gentil. Y número 5, Pedro quiso judaizar a los gentiles. Y esta es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. También aparecerá en el Nuevo Testamento, en el griego de la Septuaginta, específicamente en Esdras, capítulo 8, versículo 17, y no aparece ni una sola vez en todo el griego de los escritos de Flavio Josefo. En los escritos de Flavio Josefo, bueno, no sé qué tiene que ver Josefo acá, pero bueno, es un dato que tiró. Y en Esdras no aparece en ningún lado la palabra judaizante, o judaizar, o nada ni parecido. A ver, sigamos. Entonces, tus padrinos judaizantes de YouTube, lo que te quieren decir con respecto a esta palabra es que lo que pasa es que, porque hay que entender las artimañas, las estratagemas judaizantes. Siempre que los judaizantes se hallen en un aprieto, ya eso está bien coloreados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Siempre van a tratar de inventarse un contexto alterno. Van a extrapolar. Y en este caso, pues los judaizantes dicen que lo que quiso Pedro hacer aquí fue seguir las leyes orales, las leyes de la halajá, que decían que un judío no podía comer con un gentil.
Bueno, vamos a ver si en las escrituras hay referencia a eso que dicen los hermanos de raíces hebreas o no, ¿sí? Vamos a ver si hay en las escrituras referencia a eso o no. Miren, si nosotros leemos en Hechos 10 se cuenta algo muy interesante porque ahora vamos a citar esto, miren, esto que se está hablando acá, que habla Alpizar, se resuelve en Hechos 10, en Hechos 15, ¿sí? Y en Hechos 11. 10, 11, 15, se resuelve todo esto. Entonces a veces el asunto es leer las escrituras y que las escrituras te den las definiciones y que las escrituras te muestren. Nosotros vimos recién que el apóstol Pablo, que él decía que él estaba en el judaísmo siendo celoso de las tradiciones de los padres. No dice que era celoso de la ley o de la Torá, sino que el judaísmo tenía que ver con tradiciones de los padres, ¿sí? Tradiciones de los padres. Miren lo que dice Hechos 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircunciso y has comido con ellos? No es, Pedro, ¿por qué, por qué fuiste ahí? ¿Por qué comiste con ellos, Pedro? No, no fue así. Dice que disputaban con él. Y disputar con él es reclamarle. ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Sí? Disputaban con él. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué entraste? ¿Por qué comiste con ellos? ¿Sí? Recuerden, judaísmo era tradiciones de los padres. ¿Qué decía Pedro? Pedro, nosotros vamos a leer en Hechos 10:28, a Cornelio le dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le mostró Dios? Dios, si vamos a la interpretación literal de la visión, era que podía comer cualquier cosa. Y dice que Pedro le dijo, no, Señor, 3 veces pasó esto. No, Señor, ninguna cosa impura he comido. Las escrituras dicen que Pedro se quedó meditando en qué será que significaba la visión. Y acá Pedro explica que Dios le mostró, dice que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué estaba tratando Dios con Pedro en esa visión? Con esa mentalidad que él tenía de no acercarse a ningún gentil. Son interpretaciones muy malas de la Torá, porque en la Torá no dice, en ningún lado dice eso, ¿sí? En ningún lado dice eso. Lo que habla la ley es de no aprender las conductas, no aprender las costumbres de los extranjeros, no adorar a Dios como ellos adoran a sus baales, ¿sí? Porque eres un Dios celoso. No aprendas eso, ¿sí? Pero después, hermanos, después no hay ninguna ley en la Torá que diga que no te acerques a un extranjero o no comas con él, ¿sí? Sino todo lo contrario. Al extranjero también a recibirlo, inclusive a darle diezmos. Ustedes saben que hay una ley que el judío le tiene que dar los diezmos al extranjero, ¿sí? Entonces hay una ley que está conforme a un cuidado hacia el extranjero, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir mucho del tema porque hay mucho para hablar de esto. Sigamos escuchando un poco más. Ok, vamos a dar por un hecho que eso es el significado de judaizar, porque los judaizantes, el mal llamado movimiento de raíces hebreas,
insinúa que judaizar es enseñar alajá, es enseñar Torah, Torah oral. Claro, y eso es lo que estuvimos viendo acá con los textos que yo les mostré. Sí, esto no es ocurrencia de los hermanos de raíces hebreas, esto es lo que dice acá. Judaísmo es guardar las tradiciones de los padres, dijo Pablo en Gálatas 1. Eso es judaísmo. ¿Sí? Y en las tradiciones de los padres, Pedro decía que era abominación acercarse a uno que no era judío, a un extranjero. Así también pensaban los que venían de parte de Jacobo. Por eso es que le reclamaron: Pedro, ¿cómo es que entraste en la casa de un gentil? Pedro, ¿cómo es que comiste con ellos? Si contendían con Pedro. ¿Por qué? Porque ellos guardaban esas tradiciones, ¿sí? Eso no estaba escrito, pero estaba incorporado en las personas, ¿sí? Después pasó a estar escrito. Después pasó a ser la Mishnah, el Midrash, el Talmud, ¿sí? O sea, todas esas cosas pasaron a estar escritas, pero en un momento se transmitían en forma de tradición, ¿sí? Entonces, dentro de todo, las evidencias que muestran las Escrituras es que Pedro, si no es por una revelación que el Padre le mostraba, Pedro no iba a acercarse jamás a la casa de Cornelio, ¿sí? Pero se le mostró en visión y Pedro tuvo que interpretar esto y entender, ¿sí? Porque las visiones tienen un lenguaje profético y encriptado. Otra cosa, Pedro dijo que jamás había comido nada inmundo, ¿sí? Nada inmundo. Y después Pablo dice en el versículo siguiente a lo que va a citar Alpizar: nosotros, Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Quiere decir que no quebrantaron la ley. Y si ellos comen algo inmundo, quebrantan la ley, cometen pecado, porque pecado es infringir la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Sigamos leyendo, escuchando. Tradición de los ancianos, mandamientos de hombres transmitidos de forma oral, ¿ok? Eso es lo que ellos quieren enseñar. Vamos a darle por un momento a ellos la razón. Eso tendrían que estar establecido y estar claro, porque no es lo que enseñan los de raíces hebreas, es lo que las Escrituras muestran. Las Escrituras dicen que son tradiciones de los padres, ¿sí? Amén, sigamos. Vamos a decir que ese es el significado aquí de la palabra judaizo, que por cierto aparece una sola vez, como les dije a ustedes en la Biblia. Permítanme mostrarles acá un segundo. Miren, a mí me llama la atención porque los teólogos tienen claro de que uno no puede hacer una doctrina de un versículo, ¿sí? Porque a eso lo llaman que tiene poca, como que poca consistencia, no sé bien cómo definirlo, pero ellos entienden que una de las reglas que tiene la teología en cuanto a lo que es doctrina o dogma, no se puede hacer una teología de un versículo, porque hay versículos oscuros, ¿sí? Y hay versículos que los teólogos tratan de entender. Y mucho menos se puede hacer teología de una palabra, ¿sí? Entonces, judaizar, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y judaizar es enseñar judaísmo, ¿sí? Es una religión judía, enseñar judaísmo, ¿bien? Y el judaísmo, si usted ha visto alguno de los canales de Raíces Hebreas, inclusive en este canal hacemos nosotros refutaciones a muchos judíos, ¿sí? Que tratan de enseñar cualquier cosa. Nosotros no enseñamos judaísmo. Si bien puede haber entre la gente de Raíces Hebreas alguno que esté más para el lado del judaísmo, o sea, bastante contaminado con judaísmo, puede haber, ¿sí? Como hay cristianos también, ¿sí? El paganismo está de todos lados, ¿eh? El paganismo está en todos lados. Pero de todos modos, esto no es algo que está definiendo
un grupo de personas, sino que son cosas que están en las escrituras, y es lo que yo le acabo de mostrar, ¿sí? Entonces lo que Alpizar defienda lo tiene que mostrar en las escrituras, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. Para que puedan ver que esta palabra solo aparece una vez. ¿Lo ven? Pueden verlo. Una única vez. Aquí en el software Logos se nos dice que solo aparece una única vez en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Esto, vuelvo a repetir, dentro del Nuevo Testamento griego aparecerá una vez más dentro de la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, es muy importante tratar de comprender qué significa judaizar según Gálatas capítulo 2:14. Vamos a darle la razón a los judaizantes por un momento. Judaizar significa enseñar mandamientos orales de la halajá. Bueno, vean ustedes lo ridículo que resulta aceptar esta palabra por las implicaciones que vamos a demostrar. Número uno, si nosotros enseñamos que lo que aquí Pedro quiso hacer fue enseñar a los judíos, si nosotros vamos a partir del hecho que aquí lo que Pedro estaba haciendo era siguiendo leyes orales de que un judío no puede comer con un gentil, hay varias cosas que no tienen sentido. ¿Como cuáles? Número uno, ¿por qué Pedro hizo esto? Dice la Biblia que él no hizo eso cuando todavía no habían llegado los fieles de la circuncisión, los discípulos de Jacobo. No lo había hecho. Entonces, aquí estamos aprendiendo que Pedro hizo esto por temor a los de la circuncisión, a los seguidores de Jacobo. Los de la circuncisión no eran seguidores de Jacobo, ¿sí? No eran seguidores de Jacobo. Que venían de parte de Jacobo ya es otra cosa. Que Jacobo los envió para algún informe o para algo, ya es otra cosa, ¿sí? Eso es sectarismo, ¿sí? Pensar que los apóstoles tenían los seguidores de Pedro, los seguidores de Pablo, los seguidores de Jacobo. Eso no es así. Pero por otro lado, escuchen, acá, ¿por qué Pedro se retraía? ¿Por qué Pedro no quería contender con los de la circuncisión? Porque ya había contendido, ¿sí? Hechos 11. Dice que contendía, Hechos 11. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, Hechos 11:2, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tuvo una disputa. Pedro expuso. En Hechos de los Apóstoles se cuenta lo que dijo Pedro, ¿sí? Pero obviamente les digo, no es que se llegaba a un concilio o algo, porque se ve que no estaban muy convencidos simplemente por el hecho de que Pedro, para no contender nuevamente con esta clase de gente, se apartaba para evadir nuevamente la contienda, ¿sí? Y ahí es donde Pablo lo confronta, ¿sí? Lo reprende. Porque si vos no enfrentás a ese pensamiento judaizante, porque eso es judaizante, estás respaldando ese movimiento judaizante, ese pensamiento judaizante, ¿sí? Si vos no lo enfrentás, lo estás respaldando. Eso es básicamente la hipocresía. Hipocresía es que tiene dos caras. O estás de un lado o estás del otro, Pedro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Pablo le dice, vos estás viviendo como los gentiles. ¿Cómo viven los gentiles? Los gentiles no discriminaban. Los gentiles no tenían problemas con los judíos. El problema lo tenían los judíos con los gentiles, ¿sí? A eso se refieren estas cosas. A eso se refieren estas cosas. No a ningún menú, ¿sí? Porque acá ahora van a escuchar las especulaciones, ¿no? De que lo que comía Pedro era cosas impuras, va a decir donde eso no dice en ningún lado. Pero escúchenlo por bocas del propio Alpizar.
porque eso es lo que enseña esa teología. Es decir, si nosotros decimos que aquí Pedro lo que está haciendo es querer enseñar mandamientos orales para congraciarse con los seguidores de Jacobo, estaríamos acusando también a los seguidores de Jacobo de ser judaizantes. Bueno, es que no quería enseñar ningún mandamiento Pedro, simplemente con la actitud, porque eso es lo que reprende Pablo, la actitud de Pedro, ¿sí? Y con ese acto, porque se puede enseñar también con los actos, ¿eh? Con ese acto, Pedro estaba avalando que la actitud de la circuncisión es correcta cuando no es así, cuando Dios no hace acepción de persona, ¿sí? Entonces, a Pedro, la situación de Pedro es así, hermanos. En primer lugar, el Padre Todopoderoso le revela que lo envía a que vaya a predicar. Pedro se resiste. En 3 ocasiones le manda a predicar y el Espíritu Santo le muestra de que lo que tenía que hacer era ir con esos 3 hombres. Va, hace, obedece al Todopoderoso, pero cuando obedece al Todopoderoso recibe confrontación de parte de los hombres. Ustedes saben que hay una frase que dijo Pedro, y Pedro dijo, nosotros no servimos a los hombres, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, de cada cosa que uno diga, Dios le va a demandar, porque Pedro dijo, no te negaré, ok, cada cosa que uno dice, Dios te va a demandar de lo que hables. Pedro dijo, nosotros no servimos a los hombres, servimos a Dios, ok, ¿sí? Entonces, la prueba, porque Pedro fue pedido para ser zarandeado como el trigo, ¿no? La prueba que pasa Pedro es, tiene que sostener lo que dice, no puede estar cambiando de lugar, o estás acá o estás allá, Pedro, estás acá o estás allá. Esa fue la reprensión que le dio el apóstol Pablo, ¿sí? Bien, sigamos escuchando. Porque recuérdense que Pedro está haciendo esto para congraciarse con los fieles de la circuncisión. Entonces, claro, hasta ahí estamos perfectos, de acuerdo, es así, para tratar, no para estar a favor de ellos, sino para no contender con ellos. Amén, es así. Si Pedro hace esto, es porque se debe suponer que esto que él está haciendo va a agradar a los fieles de la circuncisión. ¿Me estoy dando a entender? Estaríamos diciendo de manera indirecta que los fieles de la circuncisión pretenden imponer en los discípulos o entre los gentiles leyes orales. Sí y no. Lo que pasa es que es muy fino eso que acaba de decir. No es que ellos pretenden imponer, sino que con las actitudes o con los actos, las tradiciones los hacían a ellos tener costumbres que van en contra de la Torá, ¿sí? Van en contra de la Torá, y eso ya es otro tema, ya es otra cosa, ¿sí? No es que ellos querían enseñar halajá, ¿sí? Sino que ellos traían una costumbre que no es conforme a verdad, dice Pablo, no es conforme a la verdad del Evangelio, la verdad es la ley, ¿sí? Según el Salmo 119, tu justicia es justicia eterna, versículo 142, y tu ley, la verdad. Si no andar conforme a verdades, no andar conforme a la ley. A ver, sigamos escuchando. Pero esto es completamente ridículo, queridos hermanos, porque cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo número 15 y Hechos capítulo número 21, encontramos de que Santiago estaba completamente en contra de judaizar. De hecho, Claro, exactamente. Santiago estaba en contra de qué, de judaizar con qué, de lo que se disputó
escuchen, leemos la misma Biblia, la misma Biblia, y sin embargo, ¿cómo es que algunos ven una cosa y otros otra? En Hechos 15 lo que se trató es el tema de la salvación, y el tema de la salvación conforme a la circuncisión, ¿sí? Y si hubo un concilio, entre comillas, si hubo que Pablo tuvo que exponer lo que estaba pasando, es porque obviamente faltaba entendimiento, o era necesario que surja ese conflicto para ir desprendiéndose de algunas cosas que traía el judaísmo, ¿sí? A veces uno, si no toca los problemas, eso se sigue arrastrando hasta que no se trata, ¿no es cierto? Bueno, en esa oportunidad, en Hechos 15, se trató esa cuestión, nada más. No se trató ningún tema de judaizar. O sea, el tema de Hechos 15 no fue, ¿hay que judaizar a los que se convierten o no hay que judaizarlos? No, no era esa la cuestión, sino que la salvación dependía de la circuncisión o no. Si se circuncidan, porque enseñaban, si no se circuncidan no son salvos. ¿En serio? ¿Es así? Ese era el tema, nada más. No se trató el tema del judaísmo, ¿sí? El judaísmo era algo que ellos venían arrastrando por tradición, ¿sí? Y los que conocen el poder de la tradición saben cuán difícil es ir desprendiéndose de ciertas cosas, porque eso es idolatría, ¿sí? Eso es idolatría. Nuevamente, los judaizantes en Hechos capítulo número 15, el movimiento de raíces hebreas, dice que el problema de Hechos capítulo 15 es judaizar, según ellos, en el sentido de que también se estaban enseñando leyes orales. Bueno, supongamos nuevamente que eso es verdad. Bueno, en Hechos 15 se estaba enseñando el tema de la circuncisión. Leyes orales, podemos decir que sí, porque en realidad lo que se está hablando es la circuncisión. La circuncisión está en la Torá, pero se le dio un sentido a la circuncisión que no es el que corresponde, ¿sí? Por eso Gálatas, el libro de Gálatas entero, hermanos, está enfocado a lo que es salvación, ¿sí? Lo mismo que se trató en Hechos 15 se trata en Gálatas. El tema es la salvación. ¿Y por qué Pablo habla de la circuncisión en Gálatas? Porque algunos inquietaban a los hermanos a que si no se circuncidaban no eran salvos. O sea, lo mismo que pasa en el concilio de Hechos 15, lo mismo pasa en el libro de Gálatas. Y Pablo sigue tratando con el mismo tema. No vamos a llegar a ver todo, estamos llegando a la mitad del video. Vamos a avanzar un poquito más porque ya estamos casi una hora y continuaremos en una segunda parte. Supongamos que en Hechos capítulo 15 lo que se estaba enseñando era leyes orales. Nosotros encontramos que Jacobo estaba en contra de eso cuando leemos Hechos capítulo 15. Jacobo estaba completamente en contra de eso y Pedro también. Claro, estaban en contra puntualmente, no, o sea, no se trató la cuestión de las leyes orales. En Hechos 15 se trató un tema específico de salvación conforme a la circuncisión, ¿sí? Eso, no se trató leyes orales ahí, no se trató, porque si se trataba también se tendría que haber tratado estas cosas, ¿no? ¿Sí? La idea sería dejar fuera de todo esto a las tradiciones, ¿sí? Orales. No se trató ese tema, cada vez que surge el problema es que hay que tratarlo. Miren, lo que pasa en las escrituras es que te van mostrando que lo que venimos arrastrando por tradición en algún momento saca su brote, sale a la luz algo. Entonces cuando sale a la luz algo, ahí entonces hay que tratar ese tema puntual. Lo demás se va a seguir arrastrando hasta que
se toque ese tema puntual, ¿sí? En Hechos 10, a Pedro fue tratado por el Ruaj, el Espíritu Santo, con respecto a esa tradición de que para un judío era abominación ir a la casa de un extranjero y mucho menos comer con él. Por eso el Ruaj trató con Pedro. Pero Pedro, cuando expone a otros lo que a él se le revela, si a vos no se te revela, yo por más que te lo explique, eso no, yo no te voy a convertir. Es el Ruaj el que te da la convicción, ¿sí? Entonces Pedro expuso lo que a él le pasó, eso lo expuso en Hechos 11, y la evidencia de que los otros muchos no estaban acorde con lo que dijo Pedro, es que en Gálatas se cuenta que Pedro trataba de evitar contiendas con ellos. A veces uno piensa que es un gesto de amor, ¿no? El evitar pelear, ¿sí? Si uno lo ve desde el lado de Pedro, está tratando de evitar pelear, pero por evitar pelear con aquellos, estaba enseñando o mostrando a los gentiles, ¿sí?, de que en cierta forma estaba bien lo que ellos hacían o decían, ¿sí? Eso es lo que se ve en Hechos 15. Vamos a ver un poquitito más que ya terminamos. Cuando leemos Hechos 15. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que si judaizar significa enseñar leyes orales, y si partimos del hecho que esto fue lo que se discutió en Hechos capítulo 15, entendemos completamente de que Jacobo rechaza por completo judaizar? Entonces, ¿por qué Pedro, delante de ellos, va a querer imponer mandamientos orales si ya sabemos que Jacobo y obviamente sus discípulos los van a rechazar de plano? ¿Me estoy dando a entender? O sea, si Pedro, al verlos a ellos, él quiere negar, o sea, él quiere venir y congraciarse con ellos, debemos entonces suponer que es porque los seguidores de Jacobo practican los mandamientos orales, pero esto es completamente falso. Bueno, la evidencia de que practicaban mandamientos orales es Hechos 11:2, ¿sí? Y mandamientos orales, lo que pasa es que se está usando mal la palabra, ¿sí? Porque Pedro, cuando se habla de judaizar, no es que Pedro estaba queriendo enseñar mandamientos orales, sino que las tradiciones que tenían los judíos eran por causa de mandamientos orales, ¿sí? Entonces ellos no hace falta hablar o decir una tradición, enseñarlo con palabras, sino cuando uno ve a un judío y ve las cosas que hace, está aprendiendo que el judío hace eso. ¿Y de dónde aprendiste eso? ¿Eso te lo enseñó Dios o quién te lo enseñó? Las tradiciones no se las enseñó Dios, eso es de parte de los padres, ¿sí? Los ancianos de Israel, ellos enseñan esas cosas, ¿sí? Entonces, se puede decir que enseñaban leyes orales, pero en realidad es tradiciones, ¿sí? Por las tradiciones, y uno judaiza con tradiciones. Ahora, en Esdras capítulo 8, versículo 17. Bueno, ahora se va al libro de Esdras. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo acá. Bueno, en el libro de Esdras no hay nada, pero vamos a dejarlo aquí por ahora, ¿sí? Porque ya llegamos a la mitad del video, son 50 minutos. Gracia y paz, hermanos. Continuamos en el próximo video. Shalom, shalom, shalom.